Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de continuar con nuestro curso de bibliología. Hoy estamos en la hora 3 de nuestra traslación de la materia. El tema es unidad y enseñanzas de la Biblia. En esta ocasión no está planeada ninguna tarea. Recordamos que son cada 2 clases. Entonces podemos ir preparando el material para cuando se requiera. Hoy vamos a hablar entonces de la unidad de las Escrituras. Tenemos ahí el material impreso. Y el inciso A que tenemos dice unidad en los libros que la componen. La palabra de Dios es una colección de escritos que en cierto sentido constituyen una biblioteca. Sin embargo, también es un libro. El término Biblia significa libros. Su contenido da testimonio de esta pluralidad y unidad, pues en algunas de sus partes se hace mención de las Escrituras y hay algunos textos, mientras que en otras de la Escritura. También hay algunos versículos. Esto es total y particular. Entonces, nosotros podemos concluir en esta parte que en la palabra de Dios hay una unidad perfecta. Todos los temas que vamos a ver el día de hoy hablan de una unidad perfecta dada por Dios. Decimos, esto es una evidencia de la inspiración del Espíritu Santo, que aunque usó a 40 escritores humanos, finalmente el quien está hablándonos la palabra perfecta es Dios mismo. Entonces hay una unidad perfecta por eso, y no habría otra producción dada, como hemos dicho, en tanto tiempo, en lugares diferentes, en idiomas distintos, para lograr un producto con esa unidad que tenemos en la palabra de Dios. Entonces el hecho de esa unidad que hay es en sí un testimonio del milagroso poder de Dios que nos ha dado esta palabra, ¿no? Recordamos que el término en español Biblia viene del término griego que es biblos y originalmente significa libros. Entonces la palabra de Dios ha sido nombrada de esta forma como un conjunto de libros, ¿no? Y decimos que hay una pluralidad y unidad. Pluralidad porque realmente hay una diversidad de temas, de estilos, de situaciones, de temática que se tiene que tratar, pero hay también una unidad, porque finalmente todos esos temas son vistos desde la perspectiva de Dios mismo. Ese también es un milagro de Dios en cada uno de los escritores que, aunque hemos dicho, tenían su personalidad, tenían su preparación, tenían su participación como escritores, finalmente se logra esa unidad perfecta. También hablamos de la unidad de las escrituras por 2 términos, escrituras y escritura. Cuando hablamos de las escrituras es plural. O sea, esto habla de totalidad de la palabra del Señor. En la misma Biblia, Mateo 22, 29, Lucas 24, 27, Hechos 17, 11 y 2 Timoteo 3, 15 dice las Escrituras, entre otros muchos textos, hablando de que hay diversos escritos que ya eran conocidos como la palabra de Dios. Aunque recordamos que el canon del Nuevo Testamento se dio tiempo después, ya los escritores estaban en el Nuevo Testamento reconociendo que había una diversidad de escrituras. Pero también cuando se usa en singular escritura, como en Juan 10:35, Gálatas 3:22, 2 Timoteo 3:16, se habla entonces de una manera particular, porque toda la escritura es la palabra del Señor. Por eso decimos total y particular. Las escrituras son todas las escrituras y la escritura específicamente habla del nivel de revelación que reconocemos en ella y bueno, la temática que se trata desde la perspectiva eminentemente de Dios. El texto continúa diciendo, en la Sagrada Escritura, la diversidad y la unidad, conceptos opuestos entre sí, se complementan de manera sorprendente. Entonces, la perspectiva humana de la literatura, si vemos los escritos, hablaríamos de escritos con diversidad, que tienen diversos temas, diversos autores, diversas perspectivas, o se puede hablar de unidad, cuando es un solo escritor, porque generalmente en escritores humanos no se puede lograr la unidad, porque hay diferentes puntos de vista. Aún quienes comparten filosofía o comparten alguna mentalidad social, no hay esa unidad perfecta. Sin embargo, en la palabra de Dios hay diversidad por todos los temas que se tocan y por la perspectiva que se les da, pero también hay unidad, porque finalmente en la palabra no hay contradicción, sino que hay una idea de complementación. Realmente la palabra se complementa, algunos textos complementan a otros, y de esta manera siempre decimos que podemos ver cómo hay textos que, aunque hay esa diversidad, bueno, están dando un lugar, están dando un punto de vista distinto, pero finalmente se tiene un todo que es la unidad.
Por eso nosotros como iglesia cristiana siempre tratamos de ponderar la base de la palabra del Señor, y como base de la palabra del Señor para nosotros en la fe siempre trataremos de que se predique y que se enseñe específicamente lo que está escrito en la Biblia. Esta unidad también se hace notoria cuando los hagiógrafos citan a los que los precedieron, de tal modo que los últimos libros complementan o explican a los primeros, formando entre todos un conjunto orgánico y homogéneo. Bueno, decíamos aquí la unidad y la diversidad. De esa diversidad de escritores, de autores de diferentes edades, ya citamos la clase pasada, edades, ocupaciones, perspectivas personales, salvo que todos eran del pueblo judío, pero excepto Lucas, que era griego. Pero bueno, hay una unidad perfecta en tanto tiempo que se escribió. Decimos que estos escritores también se llaman agiógrafos. La palabra agiógrafo viene de agios, que significa santo, y grafos, que es escritor. Entonces podemos decir los escritores sagrados, escritores de la Biblia, o los agiógrafos. Es un término un poquito técnico, pero se va a usar definitivamente en quienes tratan de estudiar teología. Entonces, los agiógrafos citan a los que los precedieron. En alguna forma, cuando se requirió, cuando el Espíritu Santo lo dirigió así, algún escritor citó a otras personas que escribieron antes de él. Entonces, para complementar, para hacer memoria histórica, para reforzar alguna doctrina, algunos escritores citan a los que los precedieron. No sucede en todos los libros, pero sí sucede a lo largo de la Biblia que los escritores en ocasiones llegan a citar a algunas personas, ¿no? Por eso dice que algunos libros complementan lo previamente escrito. Pensemos en la profecía, que se dio de una manera pues paulatina y es totalmente progresiva, pero no se dio completa en Génesis o en Apocalipsis. Se dio en diversas perspectivas de libros, en diferentes partes de los libros, y los escritores de este tema tan especial, diríamos igual Daniel, Ezequiel, Juan en el Apocalipsis, hablan de la profecía de manera completa, pero están entonces complementando lo que los otros están diciendo. Lo interesante es que no hay contradicción, no hay negación de otros conceptos, y esto es totalmente eminentemente de la palabra de Dios, porque los escritores humanos eventualmente llegan a contradecirse. Cualquier persona, aunque tenga simpatía o que tenga cierta unidad con alguien que escribió previamente, no tienen esa complementación, no tienen ese reconocimiento pleno de lo que se escribió previamente. Y generalmente se llegan a contradecir. Sin embargo, en la palabra de Dios, en esos 1600 años, esos 40 escritores no se están contradiciendo. Hay ocasiones en que se complementan los temas y bueno, si Dios permite, esta materia es una oportunidad, la bibliología, para que vayamos viendo esas características muy especiales de la palabra de Dios. Por eso decimos que forman un conjunto orgánico y homogéneo. O sea, hay una unidad perfecta, total, y no hay una diversidad temática o diversidad de perspectiva en cuanto a Dios o en cuanto a la salvación o en cuanto a temas básicos. El siguiente párrafo que tenemos dice, por otra parte, muchas materias sumamente diversas que se tratan en los libros de la Biblia están subordinadas a los grandes asuntos que han preocupado a los hombres: Dios, el hombre, el pecado y la salvación. De hecho, el Génesis comienza con estos grandes asuntos, los que se desarrollan a través de los demás libros, hasta hallar su consumación en el Apocalipsis. Tenemos esto en Génesis 1, 27 y 28, 2, 8 al 10, 17, 3, 1, 6, 17, 22 al 24. Todo eso del capítulo 3 de Génesis. Y en Apocalipsis 2, 7, 21 del 1 al 4 y 10 y 27. Y capítulo 22 del 2 al 5. Entonces, decimos las materias más diversas que preocupan de la humanidad. Algunos les han llamado los grandes interrogantes de la vida. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Para qué está en la tierra? Como veremos enseguida, bueno, esas respuestas están en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla perfectamente de esos grandes temas, y por eso decimos, son los temas de la teología sistemática. Cuando veamos teología sistemática, son los grandes bloques que de manera como acumular temas se van dando para darnos a nosotros el total de la revelación de Dios y el concepto de Dios. Ahora, estos grandes asuntos es interesante, ¿no? El hombre, Dios, el hombre, el pecado y la salvación empiezan en Génesis y en Apocalipsis también terminan. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo tuvo una unidad perfecta para que desde Moisés hasta Juan, el escritor del Génesis, el Pentateuco y el escritor del Apocalipsis, haya una perfecta unidad y complementación.
Entonces, esto realmente también es una característica muy notoria de la palabra de Dios, donde encontramos que hay una complementación. Por eso siempre decimos, ese es el contexto temático. Cuando hablamos un poquito de la hermenéutica, la interpretación bíblica, decimos, es importantísimo ver el contexto cultural, el contexto gramático y el contexto histórico. Siempre esos contextos nos van a llevar a ver los temas en profundidad. Y diríamos que si realmente nos dedicamos a ver cada tema de manera completa en la palabra, no hallaremos contradicción. Hallaremos complementación o profundización en algunos temas, o que algunos temas tienen varias aristas, pero finalmente llegamos a una conclusión. Entonces, por eso decimos, los escritores de los grandes temas en la Biblia responden a las grandes necesidades que tenemos de conocer quién es Dios, qué es el hombre realmente, cómo es el concepto del pecado, que es muy claro en la palabra del Señor, pero también la salvación. La Biblia habla del pecado y habla de la salvación, los dos grandes temas que nos interesan. El pecado, cómo hemos fallado delante de Dios, cómo cometemos conductas erróneas, totalmente destructivas, y la salvación que viene a través del Señor Jesucristo y la obra de Dios para nosotros como creyentes salvos. El inciso B que tenemos ahí dice unidad en los asuntos que presenta. Los grandes asuntos desarrollados en los libros de la Biblia convergen hacia uno solo, que es el asunto principal de las Escrituras, el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento se refiere claramente a Cristo, y Él mismo, aludiendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, dijo que dan testimonio de Él. Esto está en Juan 5:39. Ahora, estos asuntos que se presentan tienen unidad porque el centro de todos ellos es el Señor Jesucristo. Cuando vemos la Biblia así como un texto completo y dejamos que la Biblia nos hable, dejamos que los textos escriturales para nosotros hagan las doctrinas. No que nosotros hagamos las doctrinas y tratemos de insertarlas en la palabra, sino que la palabra surge exactamente, los conceptos surgen en todos los contextos. Siempre el eje de todos los temas es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el centro de toda la palabra de Dios. En ocasiones muy claramente en el Antiguo Testamento presentado como el Mesías, como el ungido de Dios, como el prometido. Y en el Nuevo Testamento, pues con todos los títulos que tiene como Salvador. Pero finalmente sí es el centro de todos los temas el Señor Jesucristo. Aunque el Padre envía a su Hijo para darnos la salvación y el Espíritu Santo tiene la oportunidad o la administración de dar la certeza a la Iglesia, aplicar estas doctrinas a los santos, finalmente la Trinidad en pleno tiene una función de nuestra salvación, pero el que logró la salvación para nosotros es el Señor Jesucristo. Entonces siempre encontraremos al Señor Jesús en la palabra del Señor. Y algunos libros, si no está así como Mesías o como Señor, hay algo, ¿no? Hay algo de él, como cuando platicábamos del libro de Cantares, que Jesús no es Salomón, pero sí tiene una similitud en cuanto al carácter. Salomón como el novio o el esposo que ama, que tiene una intensidad de relación con la novia. Jesús es el novio para nosotros, ¿no? Es el esposo de la iglesia, entonces no es exactamente un tipo Salomón de Jesús, pero sí está ahí insertado el carácter de Jesús como Señor y como el esposo o novio de la iglesia. Entonces decimos, cuando el Nuevo Testamento claramente dice de Jesús que Él es el fin de toda la profecía, y esto lo podemos ver todas las escrituras del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es el antecedente. En el Antiguo Testamento tenemos todas las doctrinas así ya cimentadas para llegar a lo que es el Mesías y la salvación. Cuando dijo Jesús en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús realmente estaba diciendo que toda la Escritura, el Antiguo Testamento, testifica de él. Entonces, esta fue una respuesta contundente a los atacadores, a los atacantes contra Jesús, porque realmente estaban tratando de desviar el tema de Jesús o no reconocerlo. Y Jesús les dijo, toda la Escritura habla de mí, toda la Escritura da testimonio de mí. El siguiente texto que tenemos dice, la unidad de la Biblia prevalece en forma asombrosa en los asuntos que parecen en contradicción. La soberanía de Dios y la libertad del hombre al aceptar el mensaje de salvación. La justificación por la fe según Pablo y las obras como testimonio de servicio planteadas por Santiago. La perfecta humanidad y divinidad del Señor Jesús, el infinito amor de Dios y la eterna condenación de los impíos. El conflicto surge cuando se intenta recalcar solo un aspecto de estas verdades. Bueno, entonces, así como la prueba más fehaciente, más elaborada de la unidad de la palabra de Dios,
hay asuntos que parecen en contradicción, como decimos aquí, la soberanía de Dios y la libertad del hombre. O sea, cuando hablamos del calvinismo y el arminianismo, que parecen en total oposición, nos damos cuenta que realmente hay una complementación. Dios es soberano porque diseña el plan de salvación, Él da la salvación, Él no la quita de manera arbitraria, pero el hombre tiene libertad de elección, el libre albedrío que está desde el Génesis realmente. Entonces no hay una contradicción en que Dios es soberano y los hombres tenemos la libertad de elegir esa salvación y aceptar el mensaje. Hay una complementación perfecta. Decimos ahí el papel de Dios como central, como el eje, como el diseñador de la salvación, pero los seres humanos como quienes reciben el mensaje, porque es muy enfático también el hecho de que los hombres recibimos el mensaje. Cuando vemos tiempos y modos en los idiomas originales, siempre el hombre es responsable de su decisión. Dios no está afectando la decisión de cada persona. Dios ofrece la salvación y cada persona toma la decisión de continuar en esa salvación, en ese pacto de salvación. Cuando vemos la justificación por la fe, según Pablo, y las obras como testimonio de servicio planteadas por Santiago, es una aparente contradicción. Hay quienes dicen, bueno, es que Pablo dice que la justificación solamente es por la fe, y Santiago dice que la fe tiene que mostrarse por las obras. Eso parecerá una contradicción, pero realmente nos estamos dando cuenta que son dos áreas de la justificación. Pablo habla de la base de la justificación por fe, porque solamente somos salvos por la gracia de Jesús. Nadie puede salvarse por obras de ninguna manera. Nadie puede por obras ser salvo. Entonces, la justificación por la fe que están en las epístolas paulinas realmente nos habla de el agente de la salvación que es Jesús y la justificación que es para nosotros. Pero cuando Santiago dice, muéstrame por tu fe, por tus obras, no habla de que la persona tiene que demostrar que es salva o no es salva, sino que tiene que dar testimonio de su salvación con buenas obras de servicio. Entonces, esas obras no dan el canal de salvación, lo sigue dando la sangre de Jesús. Pero Pablo enfatiza entonces la justificación por la sangre de Jesús, pero Santiago nos dice que es necesario que los salvos tengamos testimonio de servicio. Entonces, sí tenemos que mostrar amor y servicio, todo lo que habla Santiago. Entonces, no es para complementar la salvación ni para comprar la salvación, es una evidencia de que somos salvos. Pablo dice, somos salvos por la obra de Jesús, y Santiago dice, los salvos tienen que tener testimonio de esa salvación. Santiago nunca dice que la salvación se pierda o no por ese tipo de obras, nada más dice, muéstralas como un compromiso ético. Diríamos que Pablo habla del asunto doctrinal de la salvación y Santiago presenta el aspecto ético de la salvación. Pablo define a los salvos por la fe y Santiago dice que los salvos tienen que tener un carácter que demuestra esa salvación solamente como un compromiso ante Dios y ante las demás personas. Ahora, la humanidad de Jesús y su divinidad también parecen temas en contradicción, porque allá hemos visto en la historia, ¿no? Cuando vemos teología histórica, cuánta falta de entendimiento de la humanidad de Jesús. Hubo quien pensó que no fue humano, pensó que nada más se presentó en su divinidad y tenía una apariencia humana. Pero Jesús es totalmente humano, se encarnó totalmente, entró en el vientre de María, se formó como un bebé, nació normalmente y tuvo todas las características humanas, excepto que no era pecador como nosotros, pero era perfectamente humano, no era parcialmente humano. Pero ese aspecto de la total humanidad de Jesús no se contrapone con la total divinidad, porque también era 100% Dios, nunca dejó de ser Dios. Sencillamente dejó de ejercer sus funciones como Dios, se dejó abandonado en la obra del Espíritu Santo para mostrarnos el camino de la salvación y porque era el plan de Dios así, pero jamás dejó de ser Dios. Finalmente, antes de la encarnación siempre fue el Verbo eterno y después de la resurrección sigue siendo el Verbo eterno. En nuestra encarnación, en la encarnación para nuestra salvación, Él demuestra que es nuestro Salvador, pero no hay ninguna oposición. Es 100% hombre y 100% Dios. Ahora hablamos también de la humanidad de Jesús con el cuerpo perfecto, ¿no? Cuando Dios diseñó el cuerpo de Adán, estaba en base al cuerpo que iba a tener Jesús. En la mente de Dios ya existía el cuerpo que iba a tener Jesús como humano y en base a esa imagen, en la mente de Dios se formó el cuerpo de los seres humanos. Entonces nosotros estamos por eso hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esto no sería posible si Jesús no hubiera sido 100% humano. Entonces, sí es 100% humano y 100%. Entonces, por eso decimos, en la teología a veces no entran las matemáticas normales, ¿no? Hay quienes dan porcentajes. Era un tanto por ciento humano y un tanto por ciento divino. Nosotros decimos, no, era 100% divino porque no podía salvar a la gente si no fuera Dios. Tenía que derramar su sangre como Dios. Pero 100% humano porque sí tomó toda la naturaleza humana para poder darnos a nosotros la salvación.
También cuando hablamos del amor de Dios y la eterna condenación de los hombres, parecen temas opuestos, ¿no? Dicen, bueno, si Dios ama a la gente, ¿por qué nos condena? Bueno, es que no hay contradicción, el amor corrige. Nada más que en nuestro sentido humanista no entendemos que el amor corrige. La gente muy humanista piensa que el amor no corrige. Por eso la sociedad está como está en la actualidad. Pensamos que los padres no tienen que corregir a los hijos, que las autoridades no tienen que corregir a la sociedad, y esto crea un caos, ¿no? Crea un anarquismo radical, que es la filosofía que hoy se vive en el mundo, anarquismo radical. No puede haber una conducta correcta sin amor y disciplina. El amor y la disciplina son complementarios ahí, no son contradictorios. Por eso decimos, el infinito amor de Dios y la eterna condenación de los impíos están perfectamente en armonía, porque Dios a los impíos les da la oportunidad de ser salvos. Todos pueden escuchar el mensaje de salvación. O en el tiempo en que Dios trató con ellos, todos tienen la oportunidad de decidir. Cada ser humano tiene toda su vida, a lo largo de su existencia, hombres y mujeres decidimos aceptar el mensaje o rechazar el mensaje de Dios. Nuevamente, Dios no nos fuerza a tomar ninguna decisión, respeta nuestra decisión, pero nos pone las dos opciones. Desde el Antiguo Testamento decía, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Sin embargo, la gente tiene la capacidad de elegir. Entonces, el amor de Dios y la condenación de los impíos son temas unidos totalmente en la palabra de Dios. Ahora, el conflicto surge cuando se intenta recalcar solo uno de estos aspectos en esas verdades. Por eso le decimos, en estas situaciones de contradicciones aparentes o iglesias que favorecen nada más uno de los aspectos que acabamos de ver, y otras iglesias que favorecen el otro aspecto que parece en contradicción, es porque no vemos las dos áreas del aspecto. Todos los aspectos tienen dos partes, ¿no? Entonces, o varias partes, de hecho, de doctrinas, y cuando queremos ver el total, por eso decimos, el contexto temático nos lleva a ver todos los versículos del tema para ver exactamente qué dice la Biblia sobre ese asunto. No unos versículos o un autor o unos partes del tema. Todos los autores nos dan el contexto temático y ya no enfatizamos un aspecto, enfatizamos que tienen varios aspectos, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos, dice el siguiente texto, que 40 escritores de diferente cultura y posición social en diferentes lugares y épocas y en idiomas hebreo, arameo y griego común escribieron sobre estas materias de controversia sin contradicción alguna. Entonces, es la conclusión de la unidad de la Biblia, ¿no? Dado que Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores, pues eran tan diferentes personalidades, edades, ocupaciones, situaciones sociales, decíamos lugares y épocas muy diversos allí en Israel. Finalmente, bueno, tenemos el producto de la palabra de Dios que es perfecto, ¿no? Moisés escribiendo en Egipto tiene el mismo tema que Juan en Patmos en Asia, ¿no? Y los demás escritores en Jerusalén o en Babilonia, cuando estaban ahí en el cautiverio, ¿no? Entonces, los diferentes escritores tienen muchas situaciones de aparentes influencias que puedan resultar en un producto distinto. Pero la palabra tiene una perfecta unidad. Y cuando hablamos de los idiomas, ¿no? Decimos el idioma hebreo original de los judíos es muy intenso. Habla mucho de la intensidad de las acciones. El arameo es un idioma no tan relevante, pero fue básico, porque es el que habló Jesús aquí en la tierra y los judíos hablaron desde el cautiverio y hasta el tiempo de la diáspora, ¿no? Quedó como idioma, cuando fueron dispersados por Roma, hablaban arameo. Pero el idioma dominante en cultura era el griego común. Algunos llaman griego koiné, porque no es el griego de los clásicos, es un griego un poquito más bajo, el que tenemos en el Nuevo Testamento, un poquito más común para tener cercanía con la palabra dada a las personas, ¿no? Entonces escriben sin contradicción y sin controversia alguna, materias muy distintas, porque están en ellos la unidad del Espíritu Santo. Vamos a ver el siguiente tema, que las enseñanzas en la Biblia, dice allí. Entonces, tenemos allí que hay los principales temas de la teología sistemática descritos enseguida. Dice el punto 2, enseñanzas de la Biblia, inciso A, Dios. Aunque en las mitologías hay una diversidad de ideas respecto a la divinidad, es notoria la profunda diferencia existente entre estas y la Biblia como revelación absoluta, completa y perfecta de Dios. La Sagrada Escritura nos describe a Dios como un ser único, eterno, todopoderoso, sabio, santo y misericordioso, creador de todo lo que existe y redentor del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de Dios, si vamos a las mitologías o a muchas religiones que no son revelación de Dios, hay una cantidad de contradicciones.
hay una cantidad de asuntos, ¿no? Porque podemos imaginar cuánto producen las mitologías, ¿no? La mitología griega, que luego los romanos la adoptaron, los dioses eran aparentemente personas muy, muy carnales, ¿no? Personas divinas, pero muy carnales, muy llenos de incesto, muy llenos de homosexualidad, muy llenos de adulterio, de alcoholismo. En ese momento era el vicio más común. Y este tipo de dioses pues eran el modelo para la gente. Recordamos entonces son como una especie de respaldo a las conductas humanas, los dioses griegos y romanos. Y de ahí hablaríamos de todo, ¿no? Cuando hablamos en México de las divinidades que tenemos prehispánicas, también tienen un aspecto cultural o un aspecto de guerra o un aspecto que enfatizaba parte de nuestra cultura, pero no hablan de la universalidad. Dios es universal porque la palabra de Dios es un ser perfectamente santo y perfectamente eterno, ¿no? Entonces, la Biblia es revelación absoluta y completa y perfecta de Dios. Por eso decimos, aunque también choca mucho a los humanistas que la Biblia sea el único libro, pero Dios, que es un ser de diseños y un ser que hace exclusiva su revelación, la dio por escrito, para que la tengamos y la podamos nosotros conocer y predicar. Entonces, la Biblia es revelación absoluta, o sea, no hay más revelación que la palabra, completa, porque no le falta nada, y perfecta, porque es infalible. La palabra de Dios es totalmente perfecta porque es dada de manera especial por Dios para los seres humanos, ¿no? ¿Y cómo describe a Dios? Decimos, no son todos los atributos que veíamos en teología, pero hay algunos atributos. Dios es un ser único, o sea, es irrepetible, es elevado, es el ser más alto que podemos imaginar. Es eterno porque decimos es el único que existió siempre en el pasado, existe en el presente y existe en el futuro. Los ángeles y los seres humanos somos inmortales porque tenemos principio cuando Dios creó a los ángeles, cuando Dios creó a los seres humanos, pero somos inmortales. Los ángeles ya no mueren, aunque hay algunos condenados y otros que van a estar con Dios en la eternidad de gloria, pero los seres humanos también tenemos un destino de inmortalidad, de condenación si no aceptamos el mensaje de salvación, o un futuro de gloria con la salvación dada por Jesús. Entonces es la inmortalidad nuestra, pero Dios es eterno. Todopoderoso, bueno, el poder de Dios está descrito absolutamente. Él lo puede todo, sostiene el universo y entonces sí es un ser todopoderoso. Nada comparable con los dioses de otros grupos que tenían mitología o idolatría. Sabio, o sea, el carácter de Dios es perfecto ahí porque siempre tiene relación con los seres humanos. A diferencia de religiones falsas, que a veces los dioses son así como muy separados, muy elitistas, muy aparte de los hombres, Dios en la Biblia está tan cercano a nosotros. Por eso decíamos la trascendencia y la inmanencia de Dios. La trascendencia, que no es parte de su creación, es muy elevado en lo que Él es, pero la inmanencia, o sea, la presencia moral, la intervención, es un ser sabio. Desde Adán, Dios llamó a Adán. Adán no buscó a Dios cuando cayó, fue Dios quien buscó a Adán. Y así ha sido siempre Dios. Con esa sabiduría, Él quiere que todos los hombres se acerquen a Él y sean salvos. Es perfectamente sabio, se acerca, tiene una conducta de comunión y de restauración. Santo, es un ser perfectamente santo, separado de todo pecado. Nadie es tan santo, ¿verdad? Solamente Él es perfectamente santo y misericordioso, decimos, o sea, acerca su corazón a la miseria. Creador de todo lo existente, es el creador universal, decíamos, y es el redentor del hombre porque nos da la salvación en su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo describe la Biblia al hombre en un párrafo así breve. Dice, el hombre. En la palabra de Dios encontramos qué es el hombre, de dónde viene, para qué vive y cuál es su destino final. Es evidente que ni la historia, ni la filosofía, ni la ciencia han podido responder satisfactoriamente estos interrogantes. Entonces ahí vemos claramente, hermanos, cómo la palabra de Dios es la base donde nos dice qué es el hombre. Fue creado por Dios, a la imagen de Dios, para servir a Dios. Los hombres estamos en la tierra para servir a Dios. La gran contradicción, la gran negación de la gente que no se acerca a Dios es que tienen una existencia que podría ser muy útil, podría ser una existencia preciosa, pero está dedicada a otras cosas. Desde Génesis vemos esto, ¿no? Los hijos de los hombres dedicados a artes, a guerras, a diversas actividades, pero no estaban con Dios. Y sin embargo, los hijos de Dios, los que seguían el camino de Dios, el Antiguo Testamento como judaísmo, el Nuevo Testamento como la iglesia, entonces el hombre tiene que dedicarse para servir a Dios. ¿De dónde viene? Pues viene de la creación de Dios. Somos una criatura de Dios, no venimos de otros planetas, ni de otra creación espontánea, ni de la evolución tampoco, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para agradar a Dios y también para disfrutar. Dios nos creó para disfrutar la vida en las etapas que tengamos, sea niñez, adolescencia, juventud, adultez o vejez. Cada etapa de la vida, si la dedicamos a Dios, va a ser una grande bendición. Pero entonces las vivimos
todas las situaciones para Dios. Este es el hombre, decíamos la antropología bíblica, ¿no? Los hombres estamos dedicados a Dios y el destino final es o condenación o salvación, en base a que rechacemos el mensaje o aceptemos el mensaje de salvación. Ahora, aquí dice nuestro texto que ni la historia, ni la filosofía, ni la ciencia han podido responder satisfactoriamente a estos interrogantes. ¿Por qué? Porque la historia tiene una perspectiva totalmente cultural, local. En la historia depende de quién la escribió, la cultura, el idioma, el tipo de vida cultural que tenían. La filosofía tampoco, porque es muy local. La filosofía, aunque analiza el conocimiento o lo que puede ser sabio para los hombres, finalmente también es temporal. La filosofía de hace algunos siglos hoy día no coincide con nuestra realidad. Y la filosofía del día de hoy, si Dios permite que exista todavía historia, en unos 100 o 200 años, la filosofía actual tampoco va a tener esa aceptación. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el hombre se puede acercar a Dios en todas las etapas, en todas las épocas. Y bueno, y también dice que tampoco la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, pues sí, va evolucionando, tiene un desarrollo impresionante y sin embargo la ciencia tampoco puede satisfacer todas las necesidades de los seres humanos. Porque los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. En la Sagrada Escritura hay respuesta satisfactoria y consecuente a estos asuntos. Se revela el sublime origen del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, su caída es la razón de sus sufrimientos y miseria actuales, también le muestra su restauración y glorioso futuro, destino futuro, posibles por la obra de Cristo en la cruz. Aquí describimos entonces básicamente lo que dice la Biblia respecto a los hombres, ¿no? Hay una respuesta satisfactoria y consecuente. Porque la Biblia dice que los hombres somos creados a la imagen de Dios, pero estamos caídos. Todas las personas nacemos con la tendencia al pecado, necesitamos la restauración que nos da Jesús en la salvación, ¿no? La obra del Espíritu Santo, de la regeneración. Entonces nosotros tenemos esa idea completa, perfecta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las personas son amadas por Dios, pero necesitan aceptar el mensaje de salvación para poder tener las bendiciones dadas por Dios o planeadas por Dios. Dice, es una respuesta satisfactoria y consecuente, o sea, realmente nos satisface a quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón y es consecuente, ¿no? Porque realmente estos asuntos importantes son relevantes para nosotros. Algunas personas que han estado leyendo el libro Evidencia que exige un veredicto, del autor Josh McDowell, que es un clásico de apologética y de teología, doctor en ciencias llegó a decir, tengo una mente satisfecha. Cuando conocí el Evangelio, y recordamos que él era ateo, pero cuando empezó a conocer la palabra de Dios, ahora tiene una mente totalmente intelectual, totalmente muy destacada, pero está ahora con una mente satisfecha porque aceptó el mensaje de salvación. Y los libros del Dr. McDowell son muy buenos, generalmente muy aplicados a la iglesia en situaciones específicas, ¿no? Entonces se revela que el hombre fue creado por Dios, ya decíamos, a la imagen de Dios y semejanza, como dice aquí, y la caída del hombre, o sea, la desobediencia. El no creer en Dios, creer más lo que decía el diablo, en este caso Eva y Adán, los dos creyeron más a lo que decía Satanás y entonces vienen todas las situaciones que tenemos, ¿no? Las tragedias que tenemos vienen por nuestro pecado. Y cada persona tiene la posibilidad de arrepentirse de su pecado y al arrepentirse puede ser restaurado. La persona que está en Cristo tiene un carácter restaurado. Aún no perfecto como quisiéramos o como desearíamos, pero sí estamos en un carácter pues ya dirigido hacia las cosas de Dios. Eso es la conversión, decíamos, un cambio de dirección. Entonces nos muestra que la restauración es en Jesús y solamente nos va a dar la salvación, la obra en la cruz del Calvario del Señor. Y hay un glorioso futuro si aceptamos la obra, dice, posibles por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El siguiente tema importante es Jesús. Dice allí, inciso C, Jesús. En la historia universal, el Señor Jesucristo se destaca como el personaje más extraordinario de todos los tiempos. Sus palabras dejaron impactados a sus oyentes en Juan 7:46. Sus discípulos se preguntaron, ¿por qué los vientos y el mar obedecen? Mateo 8:27. El testimonio perfecto y completo del Señor Jesús está en la Biblia. Solo la Sagrada Escritura describe esta excelsa y singular figura en la cual están presentes los atributos de la deidad y las cualidades de la humanidad real y perfecta. ¿Quién es Jesús? El gran tema. Decíamos, el tema central en toda la Biblia. Aunque siempre el Padre y el Espíritu Santo tienen un paralelismo de importancia, de relevancia, de funciones, de autoridad. Y bueno, analizar a las tres personas es un tema muy amplio. De hecho, lo hicimos un poquito en teología pasada, cuando vimos la Trinidad, pero Jesús como tema en la palabra de Dios, decíamos, Él es un personaje extraordinario.
reconocido antes de Cristo y después de Cristo por situaciones históricas y religiosas, pero Él es el que dividió la historia. No hay ningún otro personaje que dio la historia. La dividió Jesús. Como hablábamos también de la Biblia en su extraordinaria preservación, así como dada por palabra de Dios, también Jesús, como persona divina, tiene ese testimonio. Él es el centro de todo el mensaje de Dios. Entonces, cuando dice que los oyentes decían, ningún hombre ha hablado como este hombre, realmente nos revela quién es Él, es el Hijo de Dios. Por eso le decimos a la gente, el mejor mensajero de Dios ya vino. Vino hace 2000 años, nada más que mucha gente hoy quiere mensajeros más recientes. Sin embargo, en la palabra del Señor tenemos la revelación perfecta. El testimonio de Jesús, sus palabras, no hace falta nada. Ahí tenemos a Jesús descrito y también sus grandes mensajes, ¿no? ¿Qué diríamos de Sermón del Monte? Ahí en Mateo del 5 al 7. Entonces, todo lo que es Jesús, toda la grandeza de Jesús está en la palabra. Y bueno, nosotros tenemos ahí la autoridad perfecta de Jesús. Cuando los discípulos dijeron, ¿por qué aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando en la barca calmó la tempestad, pues porque es el Hijo de Dios. Ninguna otra persona fuera de Jesús tendría esa capacidad de testimonio. Solamente Jesús tiene esa capacidad, ¿no? Y bueno, tenemos un testimonio perfecto y completo está en la palabra de Dios. No hace falta nada, no hay más libros, aunque los cristianos tenemos cientos de libros que estudiamos, teologías, historias, testimonios, incluso otro tipo de literatura cristiana, nunca será suplida en la palabra. La palabra es la base y la iglesia genuina, la iglesia ortodoxa, predica la palabra de Dios. Estamos apegados totalmente a la palabra porque ahí está el testimonio de quién es Jesús. Entonces, esas cualidades de divinidad y humanidad perfecta vienen descritos en la palabra del Señor. En el contexto de las religiones del mundo, solo Él resucitó de los muertos, de Él depende la salvación de toda la humanidad. Hechos 4:12. Y el texto final dice, el Señor Jesús es la máxima autoridad en el universo y la palabra de Dios hecha carne. Filipenses 2:9 y Juan 1:14. ¿Quién es Jesús? Bueno, en el contexto de las religiones del mundo, ningún fundador de religiones resucitó. Tuvieron filosofías, tuvieron alguna aportación de conocimiento o de ética que pueden ser valiosas en esa cultura, pero solamente Jesús resucitó de los muertos. Aquí vemos cómo Jesús se encarnó y se identificó totalmente con los seres humanos. Desde el ser un bebé, el nacer, el necesitar cuidados, como todos los seres humanos nos desarrollamos, el estar en la escena de una familia. Nos habla mucho de la relevancia que Dios le da a las personas en la familia y también el hecho de resucitar nos lleva a la vida futura. Jesús resucitó y entonces como autoridad del universo nos puede resucitar a los que creemos en Él, ¿no? Y Él es la palabra de Dios hecha carne. Decíamos, es la máxima revelación. Hebreos también habla de esto, como Jesús es la revelación máxima y final de Dios. Inciso D dice la salvación. En los sistemas religiosos del mundo no existe el concepto de salvación como se registra en la Biblia. En el resto de expresiones hay superficialidad respecto a la santidad y justicia de Dios. El desconocimiento del concepto de la depravación del hombre los lleva a aceptar las buenas obras como medio. Bueno, cuando hablamos de la salvación, realmente los sistemas religiosos del mundo no tienen la noción de salvación. Tienen ideas muy locales de acercarse a la divinidad o de acercarse a la eternidad, pero son muy fallidas, son de hecho muy desacertadas. Pero la palabra de Dios nos dice que la salvación viene por Jesús, por el Padre amoroso y perfecto que envió a su Hijo, el Hijo que vino para dar salvación y el Espíritu Santo que aplica la salvación a quienes reciben el mensaje. Entonces, realmente la palabra nos dice que hay una depravación de los seres humanos. O sea, los seres humanos somos de lo peor espiritualmente. No podemos producir nada bueno. No podemos acercarnos a Dios porque realmente Él es el único que se acercó a nosotros y el que nos cambia. Entonces, las religiones falsas o las idolatrías y mitologías llevan a un concepto de las buenas obras, porque dicen como no hay una manera de reconocer a un Dios santo, perfecto, no tienen la revelación escrita, entonces casi en todos los sistemas religiosos se piensa que dando un poco de alimento a los pobres o siendo una buena persona en el concepto de bondad, que es muy diverso, finalmente las buenas obras tratan de sustituir la salvación. Pero en la palabra de Dios nos dice que las buenas obras no son medio para salvación. El único recurso, el único medio para estar con Dios es el tener a Jesús como nuestro Salvador. La Biblia enseña, siguiente texto, que la salvación se alcanza solamente por la gracia de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 y 9. Las culpas de la humanidad fueron pagadas por el Hijo eterno de Dios.
como escribió el apóstol Pablo, son en extremo profundas la sabiduría y la ciencia de Dios y sus caminos son inescrutables. Esto está en Romanos 11, 33 y 34. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, decimos, realmente solamente en la palabra de Dios tenemos la bendición de poder encontrar el camino de la salvación. El camino de llegar a Dios viene solamente por Jesús. Y las culpas de los hombres pagadas por Jesús en la cruz son el único medio para que la gente llegue a la salvación con el Señor, ¿no? Y dice Pablo el apóstol en Romanos 11, es muy profunda la sabiduría y la ciencia de Dios. O sea, realmente es muy inaccesible para nosotros entender cómo un Dios santo y perfecto mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero este es el mensaje que está en la palabra de Dios. El tercer tema que tenemos es el extraordinario poder de la palabra de Dios. El texto dice, como palabra del Dios omnipotente, la Escritura posee un poder sobrenatural que surge de su mensaje. Isaías 55, 10 y 11. Entonces, realmente vamos a ver cómo la palabra tiene un poder, porque tiene un efecto muy distinto a los que tienen los demás libros. Toda la literatura que han hecho los seres humanos puede ser valiosa, pero la única que tiene este tipo de resultados es la palabra de Dios. El primer milagro del poder de la palabra es la convicción. Inciso A dice, la Sagrada Escritura nos revela cómo somos realmente y hace que nos acerquemos al Creador para implorar su perdón y obedecerle. Santiago 1:23. En el Nuevo Testamento abundan los ejemplos de personas que fueron convencidas de sus pecados al escuchar el mensaje fueron salvos. Hechos 2:37, 8:6 y 12, 17, 11 y 12. Y la Santa Biblia señala con toda claridad el pecado de la humanidad. Y viene ahí una serie de versículos. Entonces, ningún libro da convicción de pecado, porque no hablan del pecado. Los libros tienen un fondo posiblemente artístico o científico, o una diversidad de nociones que tenemos de la literatura universal, pero realmente solamente la palabra nos convence de pecado, porque nos habla de cómo somos, describe el pecado del hombre y entonces la palabra del Señor nos lleva a tener una convicción. Recordamos que Dios se mueve siempre por su palabra, se mueve por su palabra. Entonces, como Dios quiere que la gente se convenza de su pecado, usa su palabra para que tengamos convicción. Por eso siempre recomendamos leer la palabra de Dios y predicarla y enseñarla siempre. Va a ser la base para la salvación. Inciso B dice vida. La Santa Biblia, como palabra de Dios viviente, tiene en sí misma vida. Hebreos 4:12. Es una semilla incorruptible que vive y permanece para siempre e imparte vida nueva a los que la reciben. Tenemos ahí algunos versículos. Los avivamientos que hubo en el pueblo de Israel fueron a consecuencia de un acercamiento a la palabra de Dios. Y ahí vienen también algunos versículos. Entonces decimos, la palabra de Dios nos da vida porque Dios es el ser viviente, el Dios viviente. Entonces, como Dios es un ser viviente, usa su palabra para darnos vida a nosotros. También, así como da convicción de pecado, como da el hecho de estar convencidos del pecado, nos lleva al siguiente paso, que es vida. Solamente la palabra de Dios nos da la vida eterna. Ninguna literatura, aunque todas son valiosas humanamente y tienen aportaciones, pero no nos van a dar vida. El que nos da vida es la palabra del Señor. Por eso dice que es como una semilla incorruptible que va a dar vida y va a dar un fruto, ¿no? Y los grandes avivamientos que vienen ahí enseguida en el pueblo de Israel fueron a consecuencia de la palabra de Dios. Todas las personas que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubo avivamientos fueron con base en la palabra de Dios. El siguiente texto dice, indudablemente, en los grandes movimientos reformadores hubo una proclamación de las Escrituras. Al estudiar los ministerios de Juan Wycliffe, Juan Hux, Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, encontramos que en todos ellos la Biblia ejerció una poderosa y profunda influencia. Entonces, este es un testimonio práctico. Vemos el testimonio histórico, el testimonio espiritual, el testimonio bíblico como tal, pero en la práctica también los grandes avivamientos en la historia pasada y aún los avivamientos que tenemos en el día de hoy, siempre la palabra de Dios es central. Alguien que empieza a predicar la palabra, como pasó desde Martín Lutero, que vio a la palabra de Dios como la base de la salvación, la base de la relación con Dios, hubo un avivamiento en su corazón. Y se inició la reforma en Europa, ¿no? Y también hay en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde ha habido misiones, donde ha habido proclamación, donde ha habido evangelio, es por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, por eso decimos que imparte vida. Tiene una influencia de darnos la capacidad de vida solamente porque viene de parte de Dios. Alimento espiritual, inciso C, dice, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
En cada lectura de la Sagrada Escritura nos revelará una nueva faceta de la verdad. Es un tesoro del que podemos sacar cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Entonces también la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Por eso nosotros como cristianos siempre tenemos necesidad de leerla. Cuando decimos un devocional personal todos los días, leer la palabra, yo lo necesito, es porque es mi alimento. Las demás literaturas pueden ser muy buenas o pueden ser muy necesarias o muy destacadas. Pero el alimento espiritual, lo que alimenta mi espíritu, solamente es la palabra de Dios. Y ahí está una gran diferencia, ¿no? Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios como cristianos. Por eso todos los días hay que leer, compartir con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, siempre enviar mensajes de la palabra. Ahora que hay tanto confinamiento, podemos mandar mensajes escritos de la palabra para que la gente reciba ese mensaje. Y los cristianos todos los días reconocemos, necesitamos alimentarnos de la palabra. No podemos pasar tiempo sin ese alimento. Vamos a tener la bendición de estarlo observando como alimento si todos los días la leemos. Y el último inciso de que tenemos, dice, superioridad de la Biblia como palabra revelada por Dios. El Talmud es una recopilación de la tradición hebrea. Hay documento babilónico y palestino. Presentan normas jurídicas y comentarios que ocasionalmente violentan el sentido del texto bíblico. Es usado por los judíos ortodoxos. O sea, la Biblia es superior finalmente, después de que vemos cómo viene de Dios, cómo transforma al hombre, cómo da la salvación, cómo es alimento, cómo trae vida. Hablamos de que es revelada por Dios. Aunque el Talmud son anotaciones que se hicieron en Babilonia y en Palestina de grandes maestros judíos, pero hay tantas normas en los Talmudes que realmente hay alguna contradicción con el texto. Por eso decimos, la iglesia cristiana tiene que ser textual. Nuestra fe es textual. ¿Qué dice el texto bíblico? Los Talmudes son valiosos, grandes maestros, grandes aportaciones, pero como es totalmente una interpretación humana o una aplicación humana a una necesidad de grandes maestros judíos, en algunos momentos violentan el sentido bíblico. Y aún nosotros también como cristianos decimos, si cualquier predicador o iglesia violenta la palabra de Dios, aunque sea alguien que tenga una iglesia muy grande, aunque tenga ministerios muy notorios, si está violentando la palabra de Dios, ya está traicionando el hecho de ser levantados, porque Dios nos levantó para proclamar la palabra. El objetivo de los cristianos y de los siervos de Dios es proclamar la palabra. Entonces el texto bíblico siempre va a ser necesario para nosotros y bueno, si estamos proclamándola estaremos en lo correcto. Las obras de filósofos griegos o romanos son un aporte literario, pero carecen del valor esencial que encontramos en la Sagrada Escritura. Hablando de la filosofía, es muy diversa, pero realmente pues sí hay aportaciones, hay a veces aportaciones y retrocesos en la filosofía, en todas. Pero realmente tiene un valor personal o intelectual. Algunos muy destacados, eruditos en el área que manejaban, son filósofos, pero no hablan de la palabra de Dios como revelada. No tienen, de hecho, la mayoría de ellos contradicen a la palabra o están negando la palabra. Hay una ausencia del concepto de Dios y de palabra. Para estos filósofos era su aportación personal lo importante. Entonces, humanísticamente tienen relevancia, pero no son palabra revelada por Dios. El último texto dice, los escritos de la sociología y política son dirigidos a una necesidad específicamente material y temporal, pero la Santa Biblia cubre las necesidades de los hombres en todas las épocas y sociedades. Esto sucede porque es la palabra de Dios. Entonces, los escritos que hoy tenemos y en la historia de sociología son aportaciones también. Todos los sociólogos, toda la gente que escribe algo para la sociedad, para la política, para la situación del manejo de los seres humanos como tal, bueno, tienen una aportación local. Generalmente es muy local porque la política tiene que ser eminentemente local o nacional. Pero la palabra de Dios es mundial, es universal, habla a todas las naciones. Diríamos que los mensajes de los sociólogos y políticos es local. Tiene un propósito que pueden ser a veces buenos o a veces no tan buenos, pero satisfacen una necesidad material y temporal. Por eso escribimos aquí este texto. Satisfacen algo material y temporal necesario en su momento, pero no es universal. Sin embargo, la Biblia satisface las necesidades de los hombres en todas las épocas y sociedades. Desde el Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, o sea, hace 3500 años, que ya hay una palabra dada, Antiguo Testamento. Y hace 2000 años el Nuevo Testamento, con Jesús, es el mensaje dado para la iglesia y el mundo. Entonces, realmente, la Biblia satisface las necesidades de todos los seres humanos. Por eso, los cristianos tenemos que predicar la palabra, tenemos que buscar la palabra, tenemos que enfatizar la palabra y estar dedicados a estudiar. Siempre necesitamos estudiar más de la palabra y conocerla mejor para predicarla bien. Pues amados hermanos, terminamos con esta lección 3 de nuestro curso de bibliología y les enviamos a todos un afectuoso abrazo. Les amamos en el Señor y apreciamos mucho que Dios nos da la oportunidad de servirnos
compartiendo estos temas. Seguimos a sus órdenes en todo. Gracias.